Andrés, buenas tardes. Como pueden ver, día gris en La Habana, pero más allá de las lecturas políticas, también hemos visto Florida con Anthony Belchique. Debe haber algún mal tiempo en el Caribe. De momento no ha habido ningún tipo de pronunciamiento ni de la Cancillería ni del gobierno de Cuba respecto a esta toma de posesión de Donald Trump, pero sí que llevamos una semana desde ese momento que bien comentabas, de esa retirada de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, en el que ha habido lecturas de todo tipo. Para empezar, ¿por qué Joe Biden retiró a Cuba de esa lista? Por un lado, hay los que piensan que esa extensa carrera de Biden no se permitía a sí mismo que quedara en su historial una decisión tan polémica como la de Cuba en la lista de estados patrocinadores. Hay otros que piensan, sin embargo, que es devolverle la patata caliente a Donald Trump, pues faltaban 6 días para salir de la Casa Blanca y hace 4 años, cuando faltaban 8 días para que Donald Trump saliera de la Casa Blanca en su primer mandato, fue cuando incluyó de nuevo a Cuba en esa lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Qué viene ahora? Es otra de las grandes preguntas con Donald Trump respecto a esas relaciones polémicas con Cuba. Hay quienes piensan que parece lo más probable es que se repita un poco ciertos momentos de lo que hubo en su primer mandato, y es que Donald Trump endureció las sanciones contra Cuba, y además de la actualidad hay una noticia que es la designación de 5 cubanoamericanos en su servicio diplomático. Especialmente son los nombres de Marco Rubio como secretario de Estado, pero también de Mauricio Claver Carone, encargado especial para América Latina. Y es que Mauricio Claver Carone fue el encargado, el arquitecto de esas primeras sanciones hace 4 años. Pero no todo el mundo piensa que esa vaya a ser la postura de Donald Trump. También hay gente que espera un deshielo con Cuba, y es que cuando se retiró a Cuba de esa lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte de Joe Biden, funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que el equipo de Donald Trump era consciente de esta decisión, y Donald Trump, muy dado a las redes sociales, no dijo nada. También puede ser una fórmula de Donald Trump, como hemos visto con esas medidas duras contra la migración, de evitar que haya una mayor salida de Cuba, que, como han reconocido el gobierno y organizaciones, ha perdido gran parte de su población en los últimos años. Por último, ya para cerrar, ¿qué pasa con Cuba? Aquí en La Habana lo único que hemos visto hoy ha sido un tuit del canciller Bruno Rodríguez, que sigue insistiendo en que Cuba no es un estado patrocinador del terrorismo. Siguen pidiendo en sus declaraciones el fin del embargo y aseguran que si Donald Trump ahora decide volver a meter a Cuba en esa lista de estados patrocinadores del terrorismo, ¿quién va a tener credibilidad en Estados Unidos si ahora en el Departamento de Estado todos los funcionarios han asegurado que Cuba no es un estado patrocinador del terrorismo? Esto coincide además con la excarcelación en una negociación vía el Vaticano de 553 presos, que muestran gestos desde aquí de La Habana, pero también el viernes pasado un país potente aliado de Occidente como Corea del Sur abrió su embajada, que no tenía relaciones con Cuba desde 1959, e incluso en una visita de la Cancillería a Europa lograron renegociar la deuda con el Club de París, en muestras de que hay movimientos sucediendo. Por último, ya para cerrar, Cuba también ha anunciado que del 22 al 24 de enero hará ejercicios militares, la Operación Bastión. Los primeros fueron en 1980, coincidiendo con la llegada de Ronald Reagan, y desde entonces se han hecho en 7 ocasiones, por lo que es algo que suele ser de forma esporádica.